Bueno, ¿habrá más de uno ahí atrás? ¿Cómo están? A ver, dense añade de vida a alguien más. Así arrancamos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a adelantar la clase porque, bueno, Gastón ha tenido un problema en el trabajo. Bueno, no ha podido zafar, así que me dice si querés tomar las horas vos, mejor así también. ¿Mm? Espero que, bueno, se hayan enterado todos. Entiendo que tienen un grupo WhatsApp, así que todos están enterados que voy a dar la clase yo ahora. ¿Mm? Así que bueno, vamos a continuar con lo que venimos viendo en la clase anterior, que básicamente estuvimos analizando las formas y distintas tecnologías con las que se fabrican los caños y los tubos. Los definimos de acuerdo a las características que tenían cada uno de ellos, ¿sí? Y vimos algunas conformaciones como las de laminado, las de Mannesmann, el método Mannesmann. Vimos también este último método que vimos, que son aquellos caños con costura, porque tienen costura de soldaduras. ¿Mm? Bien, eso habíamos visto y habíamos empezado también ya a analizar. Bueno, acá están las definiciones, cómo definíamos un caño o un tubo, ¿sí? En el caso de los caños, ¿no es cierto?, tenemos un diámetro nominal que no coincide por lo menos hasta 14 pulgadas de diámetro con ninguna de sus dimensiones, ni externa ni interna, y un espesor especificado por un número schedule, que ya les había explicado a partir de esta fórmula, y con esas dos características ya quedaba el caño definido. Y en el caso de los tubos sí teníamos un diámetro o un cuadrado, por ejemplo, que puede tener también ese tipo de forma. Coincidían con los diámetros exteriores o medidas exteriores del caño. Y el espesor tenía una especie de calibre que se pedía por un nombre llamado calibre, que en definitiva es el espesor que va a tener el tubo. Y estos se podían definir también o clasificar en livianos, semilivianos o medios, livianos y pesados de acuerdo al espesor. Con respecto a los materiales, por supuesto que acá dice 2/3 parte de los materiales utilizados son los aceros al carbono, cuyas temperaturas pueden variar de uso entre menos 30 y 400 grados centígrados, por encima de los cuales ya deberíamos pensar en algún tipo de material aliado, porque la temperatura empieza a tener sus efectos en, la, en el fenómeno de Clip. ¿Sí? Entonces, por encima de 400 grados ya los aceros empiezan a perder sus características o algunas de sus características, y debíamos contemplar allí aceros aleados, principalmente con algún aleante que tenga elevada temperatura de fusión, como por ejemplo tungsteno o wolframio, ¿sí? Entonces con eso mejoramos aún más ese tema. Bueno, aquí teníamos, según la ASTM, es una de las normas estadounidenses que clasifica a los caños, mejor dicho, a los materiales de caños. En este caso, sin costuras. Tenemos grado A, bajo carbono; B, medio carbono; y C, alto carbono, con algunos otros componentes normales del acero, como el manganeso, ¿sí? Con sus correspondientes tensiones de rotura o tensiones de fluencia para los cálculos de resistencia. Esto no me acuerdo si lo habíamos visto, me parece que no, que creo que pudimos llegar a mejor introducir en esto, pero no me acuerdo. De todas formas lo vamos a hacer una repasadita ahora por las dudas. Bueno, la STM A53, ¿sí? También para caños sin costura y de aceros al carbono, en distintas medidas. Los límites de temperatura son similares al que vimos recién, al A106. Por encima de los 400 grados ya no se
suele utilizar, ¿sí? El A53 que estamos calificando ahora es uno de los más utilizados por su costo. Es un material que tiene un bajo costo, por lo tanto es uno de los más utilizados. En ese aspecto, con respecto al costo de los materiales, en este caso de cañerías, ya vimos algunos valores respecto de una instalación completa, cuáles son los porcentajes de cañería que tenemos que gastar, digamos, más o menos en promedio. Pero muchas veces, y lo vamos a ver cuando hagamos cálculo de espesores, muchas veces es conveniente comprar un caño quizás de mayor espesor para contemplar también el sobreespesor por corrosión, más allá de las presiones internas que va a estar sometido en la cañería. Conviene más eso que comprar caños de mayor costos. Caños de mayor costos son aquellos que tienen más carbono, son aquellos que tienen algún tipo de aleante. Entonces hay que hacer una evaluación técnica, económica, de lo que vamos a colocar. Siempre tenemos las distintas alternativas. En este caso la A53 es muy característica porque es la que más se utiliza en las instalaciones y el que más se vende en el mercado. La ASTM A120 es para caños de acero al carbono, ¿sí? Con o sin costura en ese caso. Y de baja calidad de 1/8 pulgada a 12 pulgadas. Esto es sin garantía de calidad, negro o galvanizado. Tiene que ver principalmente en aquellos caños que son soldados, ¿sí? O sea, con costura, que no tienen por allí un control 100% y por allí no tienen también tan controlados los procesos de soldaduras para garantizar que ese caño sea apto para buenas presiones. Con respecto a lo negro o galvanizado, son dos opciones de terminado o de presentación de las cañerías. El caño negro común es el caño común obtenido del acero, digamos, por los distintos métodos que vimos anteriormente. Y galvanizado, en este caso, sería un tratamiento superficial, que se llama así, galvanizado, a través de baños de inmersión y de electrólisis. Se adhieren estaño, zinc en su superficie para protegerlo de la oxidación. Entonces los caños que son galvanizados tienen una protección contra la corrosión ya en la superficie. Bueno, no se pueden pasar estos caños de 200 grados centígrados, ¿sí? Y no tiene una exigencia en cuanto a su composición química. API es una norma que se refiere a todos los que son cañerías del petróleo. Acá dice American Petroleum Institute. Entonces, la norma API es otra norma que se utiliza para cañerías, para seleccionar cañerías. También se obtiene lo mismo que recién, caños negros, con o sin costuras, y en cuanto a las composiciones químicas son muy parecidas, nada más que la denominación es distinta. O sea, siempre vamos a encontrar, así como en la norma SAE, la norma ISI, la norma DIN, siempre vamos a encontrar equivalentes, porque cada norma califica o especifica las características de los materiales de diferentes maneras o diferente codificación, pero en definitiva los componentes que tienen son muy similares. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar algún equivalente en otra norma. En el caso de los aceros al carbono con costuras, están encuadrados dentro de la STM A134. En este caso, las cañerías con soldados son fabricados bajo arco protegido para diámetros de 16 pulgadas y espesores de 3/4 de pulgada. Esta soldadura con arco protegido, creo que algo ya les expliqué. El arco va bajo una capa de una especie de arenilla, digamos, que se coloca cuando a medida que va avanzando el arco no se ve, está por debajo de esa capa
de, de arena, llamémosle así, de arenilla, que está compuesta por distintos materiales que aportan a la soldadura, están compuestos también por elementos que mejoran el cordón, mejoran la fluidez con que se mueve, digamos, esa pileta líquida que se forma en la soldadura, o sea, tiene algunos elementos que mejoran la soldadura. Y se llama protegido porque el arco no se ve y eso le sirve de protección para que también no se oxide la soldadura. Bueno, y así vamos a ir nombrando las distintas características, no hay nada raro. Muchas veces solamente cambia en cuanto a su tamaño. Por ejemplo, fíjense, la A155, ¿sí? También es para caños soldados con arco protegido, pero para diámetros de hasta 30 pulgadas. Es decir, va siempre calificando los caños, pero también en función del tamaño. Acá tenemos tubos, la STM A83, tubos sin costura para calderas, de diámetros entre media pulgada a 6 pulgadas. Bueno, y aquí hay otra serie de especificaciones. Esto sería para ustedes una primera opción de acuerdo a la necesidad que tengan de seleccionar caños o tubos. Pueden venir acá. Algunas de estas especificaciones con respecto a tamaño o uso se pueden ya ir seleccionando de acuerdo a norma algunas de estas que hemos estado viendo. Por ejemplo, ve acá tenemos para tubos sin costuras para caldera de alta presión. Entonces, si ustedes tienen que hacer el diseño de una caldera y de alta presión, pueden utilizar este tipo de acero de la norma ASTM. Siempre que estén entre media pulgada y 7 pulgadas de diámetros. Entonces, esa sería una primera opción. Hay muchas tablas. Yo después tengo otra más que después se las voy a poner también, que tiene también un poco que se le da a las cañerías de acuerdo a la norma. Puede ser cañerías, por ejemplo, para instalaciones químicas donde haya fluidos corrosivos, puede ser para instalaciones de petroquímicas, para instalaciones de transporte de gas o de tratamiento de gases, o sea, para cada aplicación hay normalizado, especificado, ciertos tipos de caños o de tubos. Después de los aceros a carbono común, que ustedes saben que son de relativamente bajo costo y se usan mucho también porque permite muy buenas soldaduras. Al tener poco carbono, ¿sí? La soldadura se hace de una mejor manera y el resultado es muy bueno porque no tiene mucho carbono, por lo tanto, la zona afectada por el calor de la fusión en la soldadura no se transforma en estructuras muy duras y frágiles. Por eso los aceros de bajo contenido de carbono son relativamente buenos para soldar. Cuando ya tenemos aceros ya que son aleados, donde tenemos distintos aleantes e inclusive aceros especiales como el acero inoxidable, ya el tipo de si bien se pueden soldar, pero ya el tipo de soldadura requiere de procedimientos más especiales, también de alguna manera soldaduras más específicas, soldadores también más experimentados, entonces se complica un poco respecto de eso. Pero bueno, es necesario contar con los aceros aliados a inoxidables porque con respecto a los aliados, podemos decir que hay cañerías de presiones importantes donde vamos a necesitar mayor resistencia. Para eso tenemos los aliados, que justamente los elementos aleantes mejoran las características y las propiedades, entre ellas la de la resistencia de los aceros, para ser utilizado bajo presiones, por ejemplo, importantes. Y los inoxidables, que son los aceros especiales, ya los tenemos encuadrados para aquellas instalaciones que estén
que estén tratando con fluidos, gases, sólidos que oxidan al acero. De todas formas, hay de baja aleación cuando los elementos que lo componen tienen hasta 5% en su composición, de media aleación, que serían entre 5 y 10% de elementos aleantes, y los de alta aleación, con más de 10% de elementos adicionales o de elementos aleantes. Los de más utilización son los compuestos ferríticos magnéticos con agregado de cromo, molibdeno y a veces también de níquel. Recordemos que los aceros inoxidables básicamente tenían un alto contenido de cromo, aproximadamente 18%, el más común, y 8% de níquel. Pero el carbono era muy bajo, del orden de 0,08% en su composición. Los aceros inoxidables no tenían mucho carbono. No obstante, la resistencia de los aceros inoxidables son muy similares en cuanto a la resistencia a la tracción, por ejemplo, a la de un acero al carbono común. Desde el punto de vista económico, todo lo que sean aceros aliados o aceros especiales tienen un costo, por supuesto, mucho mayor. Por eso hay que evaluar muy bien las condiciones que vamos a tener para poder seleccionar el más adecuado. Y el más adecuado va a ser el que con el menor costo podamos diseñar una instalación que tenga una cierta vida útil y que cumpla con la función para la que va a ser fabricada. En el caso de la vida útil, obviamente, va a tener que ver todo lo que son las instalaciones que se pueden corroer. La corrosión es una de las, o uno de los elementos a tener en cuenta para determinar la vida útil de la cañería. Diría que sería la de mayor peso, la corrosión, la de mayor peso para tener en cuenta y que una cañería tenga cierta vida útil, ¿no es cierto? Después, por presiones, por ejemplo, difícilmente, si ha sido bien calculada la instalación, se puede romper por presión. Eso se puede dar si hay alguna falla interna del material, que con el tiempo, bueno, se empeora esa situación de grieta, por ejemplo, de fisura, y se termina así rompiendo. Pero si no, es difícil que se rompa. En el caso de los aceros inoxidables, los aceros especiales, hay algunos parámetros que determinan, más allá de la corrosión, que se tengan que utilizar ellos. Por ejemplo, las altas temperaturas. Los aceros inoxidables soportan bien las altas temperaturas, mucho mejor que el acero común. Por lo tanto, para instalaciones que tengan en su proceso altas temperaturas y puedan ser pasibles de fenómenos de clip, se puede utilizar aceros inoxidables. Para baja temperatura, ¿sí? Menos 30 grados centígrados, por ejemplo, también se utilizan porque los aceros comunes al carbono se tornan quebradizos, es decir, sus estructuras internas por cristalina, por el frío, se transforman y se tornan muy frágiles y quebradizos. Bueno, la alta corrosión, que ya lo mencioné, como un detección de fluidos letales de alta peligrosidad, por ejemplo, merecen tuberías o tuberías de aceros inoxidables. Y en el... ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poquito más despacio, quizás esté el internet andando medio despacio. Bueno, voy a repetir la última parte por si se entrecortó mucho. No, nada. Avíseme. Dijimos que en qué caso se justifica la utilización de aceros inoxidables. Bueno, para altas temperaturas,
para bajas también, porque en el caso del acero común se torna quebradizo y muy frágil a bajas temperaturas, porque las estructuras cristalinas se modifican, cambian sus estructuras, por lo tanto se torna muy frágil. La corrosión, ya recién lo he mencionado, los fluidos que son de alta peligrosidad, fluidos letales llamados, se utiliza mucho para ese tipo de fluidos inoxidables, y para evitar la contaminación. En la industria alimentaria o alimentación y la farmacéutica predominan las instalaciones de aceros inoxidables porque justamente son inoxidables y el óxido puede contaminar los productos, ya sea de alimentación o en la farmacéutica, las distintas drogas, digamos, que pueden estar en contacto con estas paredes, se contaminan muy fácilmente. Por eso en la industria alimentaria se utiliza muchísimo el acero inoxidable para todo. Pero bueno, hay que hacer la relación costo-beneficio, como siempre. Entonces, de allí saldrá el mejor resultado, digamos. Bueno, respecto a la resistencia, acá hay un dato respecto a la resistencia a la corrosión, ¿sí? Que es proporcional al contenido de carbono. Dice que es superior al 1% y no se produce lo que es la grafitización en la soldadura. La grafitización es cuando el carbono se transforma y se une en grafito puro. Eso debilita de alguna manera la soldadura. La soldadura tiene que ser compuesta por los elementos que soldamos y el electrodo o el alma del electrodo, que dijimos que tiene que ser de la misma naturaleza para que la mezcla y la unión sea la mejor, o sea, se produzca la más íntima conexión entre todos esos elementos cuando está la pileta líquida fusionada. Las temperaturas de trabajo máximas pueden llegar hasta los 650 grados. Eso para los aceros inoxidables, por supuesto. Con respecto a, bueno, acá menciono de nuevo que se tornan quebradizos y frágiles los aceros comunes. Por eso quizás el níquel es uno de los aleantes que mejora esa condición. Y en el caso del molibdeno, para altas temperaturas, también mejora la condición del CRIP. Molibdeno. ¿Se acuerdan cuando vimos CRIP que dentro de los parámetros que podíamos tocar para mejorar eran los aleantes? Bien, entre esos aleantes tenemos níquel, o el caso molibdeno, también puede ser tungsteno, que tiene alto punto de fusión, para mejorar la resistencia a la fluencia. Con respecto a los ácidos o álcalis calientes, que serían algunos compuestos, o agua salada, que serían algunos compuestos posibles que podríamos necesitar transportar, los aceros aleados son muy parecidas, el comportamiento es muy parecido al acero al carbono común. Cuando hablo de aceros aleados, hablo de aceros con algún aleante como puede ser molibdeno, manganeso, níquel. No hablo de aceros especiales, que es el caso de los aceros inoxidables. Lo que tiene mayor porcentaje de cromo, por supuesto, resiste mucho mejor lo que sean hidrocarburos calientes o las impurezas sulfurosas. Sería tener en cuenta para algunos casos que circulen ese tipo de fluidos. Bien, acá tenemos otra clasificación de la norma ASTM, en este caso la A335 para altas temperaturas y la A333 para baja temperatura. Acá abre un poquito la composición, ¿sí? Y tenemos distintas calidades que se encuentran con cromos o sin cromo, con níquel o sin níquel.
y algunos límites de temperatura a los que se utiliza. A335P1, ¿sí? Tiene un 0,5% de molibdeno y los límites de temperatura son a 590 grados, o sea, de más o menos 400 grados, que dijimos que a partir de allí el acero común puede sufrir algunas transformaciones por Cripps, lo lleva la adición de molibdeno a 590 grados. Después tenemos ya con una adición de cromo a 650 grados de temperatura para uso de ese tipo de cañería. Y 625, cuando tenemos un poquito de cromo y 0,5% de molibdeno. Bueno, acá repito lo mismo, repito el níquel para bajas temperaturas. Esto después pueden ustedes leer un poquito más. Esto es un apunte que, bueno, por ahí lo pueden leer después para fijar algunos conocimientos y algunas otras cosas que a lo mejor no se las dije. Bueno, con respecto a los compuestos orgánicos, por ejemplo, estos aceros por ejemplo, de altos contenidos de cromo y de níquel, por ejemplo, cromo 9 a 12% de níquel y 16 a 26 de cromo, son los inoxidables, son inertes a la mayoría de los compuestos orgánicos, o sea, no reaccionan y no se combinan con los mismos. Pero, por ejemplo, sí pueden sufrir corrosión alveolar, que se llama, cuando están en contacto con agua de mar, por ejemplo, o compuestos. Entonces, por ejemplo, para la industria alimentaria se utiliza mucho esto, porque no va a transferir nada ni va a contaminar los compuestos orgánicos que pueden circular por los mismos. Pero bueno, por ejemplo, hay que tener cuidado, por ejemplo, en la parte de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones, de no utilizar, por ejemplo, limpiadores con cloro, porque estos limpiadores pueden llevarlo a la corrosión a estos aceros. O sea, deben utilizarse otros tipos de limpiadores para no atacar la superficie con elementos con cloro. La soldadura, acá se hace mención de la soldadura, que es más costosa y complicada que los aceros comunes. Dentro de ese costo y de esa complicación, por ejemplo, la soldadura debe estar protegida por un gas inerte, puede ser argón, ¿sí? Se utiliza algunas veces la MIG, que se utiliza el alambre como aporte y el gas inerte como protección, y en otros casos se utiliza no un electrodo de aporte, sino un electrodo de tungsteno, que son las TIG, que tiene un electrodo de tungsteno, que lo que hace el electrodo es que salte el arco entre el electrodo y el material a soldar, y nosotros podemos soldar material con material, por presión vamos uniendo el material con material, o podemos hacer el aporte de un tercer elemento de la misma característica del material a soldar, puede ser un alambre. Entonces, el electrodo de tungsteno lo que hace es que salte el arco, que se produzca la alta temperatura entre los materiales a soldar y podemos, si se necesita, aportar un alambre, digamos, de la misma naturaleza del material que estamos soldando, como tercer material de aporte en la soldadura. Bueno, los más usados dentro de los aceros inoxidables que comercialmente ustedes van a escuchar o van a consultar son los AISI. La norma AISI los califica a los aceros inoxidables y la mayoría comercialmente lo mencionan así, con la norma AISI 304, por ejemplo. AISI 316 sería el de abajo, ahí falta el 3. AISI 316, y ahí está la composición de cromo, níquel y otros compuestos que pueden también tener como aleante.
y las tensiones de rotura y de fluencia con tratamientos térmicos. O sea, a algunos de estos materiales se le puede hacer algún tratamiento térmico. Normalmente no es común hacerle un tratamiento térmico a los aceros inoxidables, a no ser que cumplan alguna función que los pueda desgastar prematuramente. Pero en el caso de una cañería o algún recipiente donde vaya a evolucionar algo que nosotros estamos transformando, no hay por qué aumentar esa dureza. Simplemente se calcula sin tratamientos térmicos. Bueno, en el caso de los inoxidables podemos llegar hasta menos 273 grados, hasta 800 en servicio continuo. Y en algunos casos, que no sea continuo, pero que haya picos de temperatura de hasta 1100 grados, se puede utilizar también. Bueno, el agregado de titanio puede estabilizar algunos ácidos oxidables y evita algunas precipitaciones del carbono cuando llegan ante temperatura de 450 a 850. Sobre todo cuando hay un ambiente corrosivo, así que lo ataque, ¿no es cierto? Entonces se le agrega algunos alientes para contrarrestar esto. Bien, con respecto a los medios de unión, hemos visto hasta ahora cómo se fabrican los caños, algunos materiales, algunas aplicaciones de cañerías en algún tipo de instalaciones. Y ahora vamos a ver de qué manera se unen las cañerías. Y las cañerías, que normalmente tienen ciertas distancias, tenemos en una zona, por ejemplo, lo que son las zonas de transformaciones propiamente dichas, donde tenemos muchos equipos conectados entre sí, y además después tenemos una zona que normalmente está alejada de la zona de transformaciones, donde hay muchos equipos, que son las zonas de depósito o las zonas de almacenamiento, en donde llegan los compuestos que necesitamos para transformar, o ya el resultado final de las transformaciones lo dejamos en algún lugar como depósito. Normalmente necesitamos tramos de cañerías largos, ¿sí? Y entonces estas cañerías necesitamos unirlas de alguna manera. Esto le vamos a llamar el método de unión. ¿De qué manera unimos las cañerías en los diferentes tramos, vinculando así unas con otras, para lograr la unión entre la parte de instalaciones de transformación y la parte de instalaciones de depósito o de almacenamiento? Tenemos, además, algo que ahora leía aquí, no solamente la unión entre las cañerías, sino que tenemos una unión entre cañerías y recipientes. Tenemos unión entre cañerías y válvulas o de diversos equipos auxiliares. Bien, todas esas uniones debemos tenerlas en cuenta al momento del diseño. Es conveniente que siempre las uniones sean iguales. Es decir, por alguna circunstancia puede que tengamos algunos tipos de uniones mixtas. Por ejemplo, bueno, soldaduras y roscas, puede ser. Porque, bueno, no hay manera de evitarlo. Pero, si nosotros tendríamos todas, por ejemplo, uniones soldadas, se mejora la productividad, porque se hacen todas las preparaciones para todos los caños igual, se sueldan todos los caños de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si tenemos mucha alternancia en las uniones, tenemos que estar preparados para soldar, tenemos que preparar los caños para roscar, tenemos que preparar las bridas que van a roscar la unión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es conveniente cuando uno hace el diseño decir, bueno, ¿qué tipo de unión vamos a hacer acá? Bien, soldadura, listo. La mayoría entonces de las uniones van a ser solda. Tenemos acá entonces distintas uniones, conexiones roscadas, soldadas, bridadas y conexiones de enchufe. Vamos a ver algunas de estos tipos, ¿sí? Por ejemplo, las uniones roscadas son un buen método, son de los más antiguos y relativamente de bajo costo. En este caso, los extremos de las cañerías deberán tener una rosca, ¿no es cierto? Y esa rosca o la roscaremos en la brida, en el caso de llevar una brida, o la roscaremos a otra cañería a través de un manguito de conexión que tendrá internamente
la rosca de los dos caños, entonces roscamos los dos caños y esos manguitos nos hace de unión entre dos caños. La norma B31 ANSI B31, por ejemplo, exige que las roscas de los caños sean cónicas. Esto de cónicos es para evitar que haya pérdidas. Entonces, por ejemplo, cuando uno rosca una cañería con rosca cilíndrica, a veces se le suele colocar una especie de pasta selladora de rosca para que no haya pérdidas, ¿verdad? Pero en el caso de cuando estas uniones se hacen en roscas cónicas, el material de la tuerca, digamos, del manguito que va a hacer la unión, se clava en el material de la rosca cónica de la cañería. Entonces, ese clavado, ese penetrado de un material prácticamente dentro del otro, hace que el sellado sea mucho más eficiente, más allá que le pongan o no algún tipo de sellador de rosca. Por eso la norma la prefiere que sea cónico, porque llega un punto, cuando uno está ajustando, en donde las roscas se interfieren, porque la rosca cónica obviamente va de más chico a más grande. Entonces va a llegar un momento que el caño roca y se clava. Ese clavado, digamos, produce una especie de unión entre los dos materiales que se tratan de penetrar uno a otro y produce entonces el sellado del material. Después, bueno, hay algún otro tipo de unión, ¿no es cierto?, en donde se puede utilizar algún elemento intermedio de sellado para evitar la fuga y las pérdidas de fluido, gas, lo que evolucione allí. Bien, normalmente en el caso de los no ferrosos, por ejemplo, o de los inoxidables, se utilizan normalmente espesores finos, por lo tanto, no es conveniente en espesores muy finos hacer roscas. Ustedes saben que la rosca es una especie de triángulo, ¿no es cierto? Se produce porque es una herramienta triangular que va sacando material y vamos teniendo entonces vacíos y sobreelevaciones, digamos. O sea, tenemos lo que se denomina filete, ¿sí? que es una parte saliente de la rosca, y tenemos el vacío, que es una parte entrante. Entonces, la rosca así de este tipo de perfil. En espesores muy pequeños no podemos, porque el filete no se lograría hacer, se cortaría el material, porque estamos hablando de espesores muy finos. Entonces no es conveniente cuando los espesores son muy finos, las uniones soldadas, sino que tienen que tener entonces soldaduras. Cuplas o uniones roscadas, yo le que había llamado manguito recién, también se pueden llamar cuplas o uniones roscadas. También se suele utilizar el teflón, con una especie de banda que viene muy fina de teflón, se pone en una rosca, y cuando se rosca el teflón se usa de sellador. Eso se usa mucho en las cañerías normalmente de las casas, en los picos de las casas. Cuando uno va a colocar un pico, normalmente le pone un poco de teflón que viene en una cinta muy delgada, y ese teflón ayuda a que se ajuste bien, a que no haya ningún tipo de pérdida. Y después otros, tales como litargilio, glicerina, algunas fibras vegetales, así como unos pelitos mezclados con glicerina se suele utilizar, o con grasa grafitada también, todos elementos que servían para un mejor sellado y que no hubiera ninguna fuga, ¿no es cierto? Las uniones soldadas, ¿sí? Pueden ser a tope o de enchufe. No me acuerdo, ya voy a ver si más adelante sale algún tipo de clasificación para que de qué se trata. Pero bueno, a tope, ustedes ya saben que una soldadura a tope es cuando se unen los dos materiales, se enfrentan uno con otro a tope, justamente. Se tocan los materiales y ahí hay que hacer la soldadura. Y de enchufe, lo que se trata es de tener uno de los caños de mayor diámetro, es decir, del mismo diámetro que el diámetro exterior del otro,
y se lo enchufa uno dentro del otro y se le produce la soldadura que la une y la hermetiza la unión. Esto garantiza una buena resistencia mecánica, no, hay una perfecta estanqueidad, ¿no es cierto?, y duradera en el tiempo, porque la soldadura, al fundirse, los materiales se sella perfectamente, ¿no es cierto? Tiene buena terminación, evita que haya, por ejemplo, oxidación en esa unión, y si uno necesita aislarlo térmicamente porque es una cañería que va a trabajar a temperatura o necesita pintarlo para una terminación estética, también con este tipo de soldadura se dan mejores terminaciones. Y una soldadura no lleva mantenimiento, llevará un control cada tanto de acuerdo a la función que cumpla el elemento que esté soldado, pero si no, no tiene ningún mantenimiento. En el caso de las uniones roscadas, por ejemplo, suelen necesitar un mantenimiento y una mantención, porque con el tiempo, un sellas roja que le hayamos puesto o algunos de estos otros tipos de compuestos que se ponían en la unión, se endurece, se requebraja. Si tenemos dilataciones por efectos de temperatura en la cañería, se dilata, se contrae, entonces los elementos que se colocan de unión no se comportan bien ante esas variaciones de temperatura y con el tiempo se comienzan a perder. Voy a cortar un poquito acá y ustedes saben que me olvidé de grabar la clase, así que bueno, la vamos a grabar ahora. Bueno, vamos a arrancar ahora con la clase grabada, la verdad que no me di cuenta. No voy a repasar lo que vimos hasta ahora, pero bueno, para algunos que no haya venido a la clase lo puede ver. Entonces estamos hablando de los tipos de uniones que tienen las cañerías entre sí, entre cañerías y equipos, entre cañerías y válvulas, entre cañerías híbridas. En este caso estábamos repasando lo que es soldaduras a tope, soldaduras de enchufe y las ventajas que tienen este tipo de soldadura. Y dentro de las desventajas, por ejemplo, dificultad en desmontaje de la cañería. Es decir, si necesitamos desmontar una cañería que está soldada, evidentemente vamos a tener que producir un corte de la cañería. Eso implica costo, es mucho más mano de obra, etcétera, 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 ¿no? Y después vuelta a soldar. Por eso que muchas veces se hace una cañería en muchos tramos, y esto haciendo un estudio de cuáles serían por ejemplo, los elementos críticos de necesidad de mantenimiento durante un cierto tiempo. Es decir, si tenemos mucho mantenimiento en una zona, vamos a necesitar mayores cantidades de uniones bridadas para que de esa manera podamos desarmar relativamente o mucho más fácil que una soldadura, una brida. Desmontamos la cañería de esas bridas, se produce el mantenimiento, ya sea una limpieza, ya sea un control, etcétera, etcétera, y se lo vuelve a montar de nuevo. Entonces eso es mucho más fácil que cortar un caño que está soldado o cortar la soldadura, etcétera, etcétera. Dentro de entonces las desventajas de las uniones soldadas serían eso, cuando hay alguna necesidad de desmontaje, tenemos que cortar. Entonces, en esos casos, la mejor opción es la de brida, porque permite un desmontaje más fácil, más rápido. Entonces el mantenimiento o la parada necesaria para ese mantenimiento es de mucho menor tiempo. Acá lo que les explicaba recién de la soldadura a tope, la soldadura a tope es cuando tenemos enfrentadas los dos caños, en este caso, enfrentamos dos caños que se los enfrenta y se produce la soldadura y la fusión de los extremos que vamos a unir debido a la temperatura dada por el arco. Depende de los espesores de pared que tengamos, podemos necesitar hacer lo que se denomina un bisel o un chaflán. Ustedes verán, por ejemplo, ahí tenemos una segunda figura en la parte superior a la derecha que tiene un ángulo alfa.
y una distancia E, que sería un valor de espesor que se encuentra normalizado. Para ciertos espesores necesitamos hacer ese tipo de preparación de la soldadura porque no vamos a lograr una fusión en todo el espesor T cuando el espesor es muy grande. Entonces se deja un espesor mínimo como el valor E, se comienza a soldar lo que se va a llamar raíz de la soldadura y después se van haciendo soldaduras alternadas hacia un lado y hacia otro, llenando los vacíos de ese ángulo alfa que tienen los materiales a unir. Y cuando ya son mayores esos valores, biseles, por ejemplo, entre 3,16 de pulgada y 3/4 de pulgada de espesor, llevan otro tipo de bisel donde tenemos un ángulo y un radio, por ejemplo, combina un ángulo y un radio. Tenemos estos valores de ángulos, de espesor, de altura y de radio, que se encuentra normalizado para realizar una buena soldadura en cañerías o recipientes de espesores importantes. Entonces, vamos a la norma, de acuerdo al espesor de caño, puede que no necesitemos nada, por ejemplo, un caño de 6 milímetros no necesita preparación previa, ya un caño de 12, 14, 16 ya conviene hacerle un bisel, y ya por encima de los 20, 25 milímetros de espesores, tenemos que hacer ya una especie de doble bisel para mejorar la unión de soldadura. Con respecto a soldadura a tope, estábamos hablando. En el caso de soldaduras a enchufe, caso de soldadura a enchufe, como vemos aquí, tenemos un caño que tiene un diámetro interior un poquito más grande que el caño que voy a enchufar en ese interior. Entonces, se enchufa el caño y se produce una soldadura, ¿no es cierto?, en el extremo del caño que está conteniendo al otro y sobre la superficie del que está en el interior del otro caño. Esto tiene un propósito de una unión fuerte, llamémosle, y a su vez, como el caño está enchufado dentro del otro, le ayuda a la soldadura a resistir mucho mejor los distintos esfuerzos que puede estar sometido. Ese trozo de caño que entra dentro del otro ayuda a resistir a la soldadura los esfuerzos a que está sometido. En el caso de la solapada, es algo parecido a lo de enchufe, ¿no es cierto? Pero se utiliza mucho más que soldadura de caños, se utiliza mucho más en soldaduras de chapas, de recipientes, por ejemplo, donde en vez de unir a tope los extremos de un recipiente, los unimos a solape, que se llama, que es colocar el espesor de una chapa por encima de otra. Y producir ahí entonces una soldadura que puede tener doble solape si está soldada en los dos lados, o de solape simple si está soldada en uno solo de las caras. Las bridas. Las bridas son muy importantes por el tema de la unión que hablamos recién, y la unión bridada, después les voy a compartir también un apunte muy bueno que hay de bridas para que ustedes tengan para seleccionar las bridas. Las bridas, en su gran mayoría, hay que seleccionarlas, no fabricarlas. Si son de dimensiones muy importantes, sí vamos a necesitar un diseño de brida y fabricarlas especialmente. Pero normalmente, y sobre todo para cañerías y para unión de cañerías con equipos, las bridas ya están todas normalizadas. Y la unión bridada se le llama a la brida, a la junta. Toda brida siempre va a tener en el medio una junta, y a los elementos de sujeción que son los tornillos y las tuercas. Eso se llama unión bridada. Y es de suma importancia porque allí va a estar la presión interna que circule por el interior de la cañería, va a estar haciendo un esfuerzo para tratar de separar los caños.
esa presión va a tratar de hacer fallar a la junta, perdón. Entonces va a ser una zona que va a tener su riesgo y va a tener eh, su situación, digamos, de extremo cuidado. Estas bridas, de acuerdo a cómo vayan a ser su unión con el caño, también van a ser bridas con cabezas roscadas, van a ser bridas a topes, van a ser bridas con cuello para soldar, van a ser de enchufe, van a ser ciegas cuando necesitamos terminar una cañería. Se suele utilizar bridas ciegas, que son las que dan terminación a una cañería y que queda con posibilidad de que extender. Bueno, no sé si acá están, pero ya después les voy a poner, si no ya voy a repasar el apunte ese que estoy diciendo. No lo tengo ahora abierto, pero vamos a ver cuáles son las distintas bridas para que ustedes se den una idea. Por otro lado, la brida cuenta con una serie de agujeros. Lo vamos a buscar el apunte para que no hablemos en el aire y ustedes los puedan entender. Tiene una serie de agujeros que se utilizan para colocar los tornillos. Dijimos recién que las bridas van a estar en un lugar muy crítico porque las presiones, las deformaciones en la cañería tienden a abrir esas uniones. Entonces, lo que vamos a tratar nosotros es de que esa unión no se abra. Para eso se utilizan los tornillos. Y mientras mayor presión tengamos, mayor deberá ser la cantidad de tornillos que necesitamos poner para que nuestra cañería no se abra, para que nuestra junta no falle, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si tengo acá. Estoy buscando para ver que ustedes vean un dibujo de una brida. Bueno, espera un segundito porque no estoy encontrando el apunte que quería mostrarles. No, bueno, después lo busco y se los paso. A ver. Acá está. Les decía que es de suma importancia la unión bridada porque hay algunos estudios, digamos, donde se han valorizado, se han dado, digamos, le han dado un valor a los problemas derivados, por ejemplo, de pérdidas de uniones bridadas, ¿sí? De, por ejemplo, gases o fluidos contaminantes, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes el peligro que puede ser eso. Acá, por ejemplo, fíjense, las fugas de válvulas, dice, son frecuentemente la causa principal y representan aproximadamente el 50% de las emisiones fugitivas de las industrias químicas.
Están lo que se denominan costos visibles y los costos invisibles, ¿sí? Entonces, fíjense los costos invisibles y acá han hecho una especie de pirámide para hacer una comparativa, ¿no es cierto? Fíjense la superficie que ocupan los costos invisibles, que consta de trabajo de reparación de fugas, material para reparar la energía desperdiciada, ineficiencia de la planta, limpieza medioambiental que debería hacerse si hay alguna pérdida de fluidos contaminantes, por ejemplo, multas medioambientales, ventas perdidas por mala imagen de la empresa, demanda por daños personales. Por ejemplo, eso sería una serie de costos invisibles que son muy grandes. Y los costos visibles son, por ejemplo, el material perdido, podría ser la junta de la brida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la unión brida tiene cierta importancia en la selección. Esta sería una gráfica de una unión bridada donde tenemos las dos bridas y tenemos la compresión producida por el ajuste de los tornillos sobre la junta, que va a estar sometida, fíjense, a una presión del fluido que tiende a sacar la junta y hay un empuje axial de la presión que tiende a abrir la junta, que le introduce esfuerzos a las cañerías y a la unión bridada. Esta sería dos bridas que se unen, por supuesto, la junta al medio y el tornillos, tuerca y arandela que hacen el ajuste para que esta junta cumpla su misión de evitar las pérdidas y de que la cañería no se abra, digamos, ¿sí? Quería ver si tengo alguna otra foto, algún otro diagrama. Bueno, hay diversidad de juntas y de formas de bridas. Estas son algunas alternativas. En algunos casos tiene el encastre una de las bridas y la otra brida sella sobre la misma, ¿sí? Bueno, son variantes. Acá hay una brida de forma, no una brida plana, sino que una brida circular. Es otra manera. Le llaman anillo. Quizás ustedes por allí pueden haber escuchado lo que se denomina O-ring, que también son selladores así de bandas o anillos circulares o de sección cilíndrica. Con respecto, bueno, a los tornillos de alandela, también se lo debe seleccionar según una tensión, porque van a estar tensionados y traccionados cuando se ajuste la brida. Por lo tanto, los tornillos de estos también tienen una cierta tensión o resistencia a la tracción. Por ejemplo, fíjense, la categoría o clasificación de los tornillos puede ser de 4.6, 6.8, 8.8, 19. Bueno, se puede usar en la industria generalmente de 8.8 a 12.9, que tienen, digamos, mayores resistencia a la tracción, ¿ves? Fíjense, de 8.8 tiene 830, ¿sí? Megapascales, y el 10.9 tiene 1040 y el 12.9 1220. Entonces, se utilizan desde 8,8 a 12,9 de acuerdo al esfuerzo que vaya a tener que hacer el tornillo en retener la brida. Bien, hay una serie de especificaciones de tuerca, tornillo en este apunte. No tenemos otras vistas de bridas aquí. Pensaba que tenía otro tipo de... Bueno, esta es una forma, digamos, de ajuste y desajuste que tienen que tener las bridas. Esto simula ser una brida de 8 tornillos, por ejemplo, 12 tornillos, 16 tornillos. Esta cantidad de tornillos va a tener que ver con el tamaño de la brida, con la presión interna que existe en la cañería, porque a mayor presión necesitamos mayor cantidad de tornillos que resistan el esfuerzo que tiende a separar la cañería. Acá lo que se especifica, lo que se llama patrón de apriete cruzado, patrón de apriete cruzado, por ejemplo, nunca se debe ir ajustando
los tornillos unos al lado de otros, así, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como ustedes quieran. Siempre el ajuste tiene que ser alternado. Fíjense, acá lo está poniendo con números. Primero el 1, después el 2, después 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se denomina patrón, de apriete cruzado, ¿sí? Lo mismo cuando uno tiene que aflojar una brida de una cañería que ha estado en funcionamiento y por alguna situación hay que desarmarla, tampoco hay que desarmarla de un tornillo al lado del otro, sino que hay que, de la misma forma que lo ajustamos, desajustarlo. O por lo menos, si no empezamos por el 1, empezamos por el 8, pero lo hagamos de manera alternada, 8, 7, 5, 6. Porque, ¿qué ocurre? Cuando la cañería ha estado ya en funcionamiento, ha tomado una nueva forma. Ustedes acuérdense que las cañerías son elásticas y una vez que entran en su régimen de trabajo, vuelven a tomar, o no vuelven, sino que pueden tomar otra forma que la original, por más que haya soporte de sujeción, de bridas de ajuste, etcétera, etcétera. La cañería toma una nueva forma. Entonces, si yo comienzo a desarmar de un tornillo consecutivo al otro, imagínense ustedes cuando tengo todo el lado derecho flojo, la tensión de esa cañería, porque ha variado su posición, que le está generando a la brida esa, la está sacando, la está desalineando. Cuando yo quiero volver a montar de nuevo, esa brida se ha doblado, digamos, y cuando yo le quiero poner paralela a la otra de enfrente y volver a unirlas junta de por medio, me va a ser imposible lograr el paralelismo entre ambas caras. Entonces, lo importante en esos casos entonces es ir desarmando alternadamente. Y muchas veces, en cañerías que, sobre todo las que están sometidas a altas temperaturas, que son las que más van a sufrir deformaciones de su línea de trayectoria, se suelen colocar alguna especie de caballete, llamémosle así, que de alguna forma retienen a la cañería en esa posición y no permite que se deforme, para que no tengamos problemas después en el armado sucesivo. Entonces, hay una serie de pasos que acá indica el manual que hay que hacer para que la cañería no pierda ese paralelismo entre brida y brida y podamos después ajustar sin necesidad de esforzar la cañería y que ésta se deforme totalmente. Si no, después no va a haber brida que pueda aguantar, ¿sí? Esas tensiones que va a tener que tener el tornillo para lograr que vuelvan a ser paralelas. Estamos introduciéndole ahí una tensión en la brida muy grande que puede ser perjudicial, sobre todo si hay uniones soldadas o roscadas. Lo que va a tender a pasar allí es que se va a fisurar, se van a fisurar y se van a producir fisura y rotura, obviamente, más si tengo presiones internas circulando. Bien, para hablar un poquito de juntas, ya que estamos hablando de juntas, hay, mucha variedad de juntas. Los espesores de juntas no van a ser aquellos de mayor espesor que van a ser los mejores, sino que la junta tiene que cumplir cierta característica de deformación y esa deformación tiene que tener una cierta elasticidad. Porque en esto de cuando la cañería se calienta, cuando la cañería se enfría, cuando se calienta y se enfría, si la junta no tiene una memoria elástica, puede que en algún momento se produzcan fugas, porque al ajustarla yo la junta la estoy deformando, y si yo la deformo plásticamente y esa junta no vuelve después elásticamente cuando se relaja la cañería, va a haber un espacio en donde la presión va a tender a escapar por allí.
Entonces voy a tener pérdida de gas, de fluido, etc. Entonces tiene que tener muchas características muy importantes la junta, por eso hay que normalmente hacer un estudio y, bueno, estudiar un poco los distintos tipos de juntas. A priori, esta es una marca, no sé si está por acá, de juntas Klinger. Klinger es una fábrica que se especializa en hacer juntas de distintos tipos, ¿sí? Acá hay un apunte que después también se los voy a poner. Tenemos para seleccionar diversos materiales de junta. Pero para hacer una primera selección, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, la resistencia química que tiene que tener la junta de acuerdo a lo que nosotros estemos tratando, es decir, todo lo que vaya circulando por la cañería. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla con una referencia de A, muy resistente, B, condicionalmente resistente de acuerdo al entorno, ¿no es cierto?, a las condiciones, y C, que no resiste. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que para aceite lubricante, el material de la junta Klinger C4430 es resistente. Bueno, en este caso, todos estos materiales son resistentes. Pero, por ejemplo, si el aceite hidráulico, tipo éster fórico, esa es una calidad de aceite muy especial. Fíjense ustedes, hay una serie de materiales, de juntas que no lo aceptan, o condicionalmente se puede utilizar. Y hay otros, como estos que están aquí, el último, grafito LAM, por ejemplo, o algunos otros de estos, son aceptables. Entonces, esta es una tabla que ustedes pueden consultar de acuerdo a lo que evolucione por la cañería, cuál de estos compuestos pueden estar circulando o que estos tenga algunos componentes de estos compuestos, y de esa manera es una primera selección con respecto a el material de junta, el material de la junta, que lo vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos los diversos materiales, fíjense, ¿ve? Cómo se presentan en placa de tanto por tanto, cómo serían, cómo se comportan los materiales. Por ejemplo, acá el C4201 dice, para uso general en servicio de baja exigencia, resiste el aceite e hidrocarburos. Cada uno tiene su característica. Este apunte, esta tabla, después ustedes lo van a tener también para poder hacer una muy buena selección de juntas. No hay que subestimar la selección de las juntas porque es muy importante la junta. Si equivocamos la selección de junta, lo más probable es que en poco tiempo tengamos pérdidas. Y lo peor que podemos tener en una cañería, ¿no es cierto?, es las pérdidas. Bueno, estos son algunos tipos de brida que no encontré el apunte que yo quería mostrarles, ya lo voy a buscar, se lo voy a poner, en donde tenemos los distintos modelos de juntas, de cuello soldable, deslizante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es parte de lo que les expliqué, ¿sí? Relación presión-temperatura para algunas clases de accesorios. Las bridas normalmente, más allá de seleccionarla o de una división grande que podría ser si tenemos materiales corrosivos, van a ser bridas de acero inoxidable. Y si no, son de aceros. Normalmente son de acero forjado, se forjan y se mecaniza solamente la zona donde la junta tiene que sellar. Y se le hacen los agujeros para tornillos. Normalmente las bridas se seleccionan en función de la presión y del diámetro de cañería que estemos utilizando. Con presión y diámetro de cañería podemos seleccionar la brida. Después vendrá la selección en función del tipo de unión que yo quiera hacerle, si es roscado o si es soldado, por ejemplo. Medios de compresión, esto son por deformaciones plásticas de los materiales. En caso de presiones no se puede utilizar esto, sobre todo de grandes presiones.
por deformación, por ejemplo, no sé si ustedes vieron las uniones en las cañerías que van al equipo de calefactor de las casas. Normalmente lo que se hace es una deformación plástica, un abocardado del caño, y con una tuerca se ajusta contra otro caño que tiene también un cono, y con el solo esfuerzo de esa tuerca que presiona ambos conos y los materiales que normalmente son de bronce o de aluminio, de cobre, de aluminio, perdón, se deforman y se sellan. Eso normalmente se le llaman virolas, que por presión deforma la cañería y adopta la forma de la unión. También algún tipo de juntas ya de tipo patentadas y normalizadas. Por ejemplo, si podemos utilizar lo que se llaman anillos de compresión. Los anillos se fijan en las cañerías, en los extremos, se sueldan y después en el medio se coloca algún tipo de sellador, que puede ser normalmente alguna goma selladora. Entonces los anillos de compresión lo que hacen es mantener las cañerías unidas, ¿sí? Y la parte de goma, digamos, de sellador, lo que hace es evitar la fuga. Se denominan Dressler o Big Taulich. Esto se usa mucho en las cañerías de agua, por ejemplo, de agua sanitaria, agua de la calle. A veces, si ustedes ven alguna unión o que están reparando algún caño, se usa este tipo de uniones en las cañerías de agua. Bueno, con respecto a derivaciones especiales, serían los que son ramales de cañerías, desviaciones de un ramal hacia otro, o derivación en forma de I, en forma de Y, ¿no? En forma de T también se puede hacer, de acuerdo a la necesidad. Son las derivaciones que yo voy a hacer de cañería a través de accesorios que ya están estandarizados. Por ejemplo, alguna derivación en T, alguna derivación Y que se suele utilizar para derivar hacia alguna parte el fluido o para incorporar fluido de una cañería a otra. También se utilizan ese tipo de uniones. Las temperaturas y la presión son dos parámetros muy importantes a tener en cuenta para determinar y diseñar la cañería, las bridas, válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver la selección de cañerías de la norma B16.5 también, que tiene en cuenta los procesos de fabricación y los relaciona con la presión. De acuerdo al proceso de fabricación, tendremos presiones y temperaturas que se permiten para ese tipo de cañería. Bueno, algo más con respecto a las temperaturas. Bueno, con respecto al diseño hidráulico de la cañería, apunta directamente a lo que es el cálculo de espesor de la cañería que va a soportar las presiones que van a circular por las mismas. El diámetro normalmente nosotros los tenemos siempre como un dato del problema, porque vamos a determinar un cierto caudal que nosotros vamos a necesitar de circulación de fluido. Entonces, si sabemos qué caudal va a circular, estamos ya sabiendo de qué diámetro estamos hablando. Por lo tanto, el diámetro normalmente va a ser un dato del problema que nosotros vamos a tener de arranque para calcular la cañería. Las temperaturas también, y las presiones también van a ser datos. Nosotros vamos a tener un cierto problema que resolver, y esos datos normalmente son digamos, de la necesidad de lo que necesitamos hacer. Entonces, para el cálculo de la cañería, más allá del cálculo de, como menciona acá, por ejemplo, de las pérdidas de carga y todas esas cosas que tienen que ver con
mecánica de los fluidos, que ustedes tienen ya una materia, no me acuerdo cómo se llama la materia donde estudian mecánica de los fluidos. De transporte, en realidad. ¿Cómo era? ¿Mecánica de transporte? Fenómenos de transporte. Fenómeno de transporte, no me salía fenómeno. Exactamente, ahí donde ustedes estudian lo que tiene que ver con las pérdidas de cargas, ¿no es cierto?, a través de toda la longitud de la cañería o de las derivaciones, etcétera, etcétera, las curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a apuntar acá principalmente va a ser a la resistencia mecánica de la cañería, de acuerdo a la presión que tiene. De todas maneras, les puede servir esto a ustedes, que tiene que ver con los escurrimientos que tienen los diversos fluidos, digamos, que circulan por la cañería, las pérdidas de carga, etcétera, etcétera. Esto, repito, no lo vamos a ver porque ustedes ya lo ven en la otra materia, pero por ahí algo de esto les puede servir también. Por ejemplo, acá tienen ustedes una tabla de velocidades y pérdida de cargas recomendadas, de acuerdo al fluido, las velocidades y los límites. Acá tenemos las caídas de presión que vamos teniendo, o sea, los delta P, para acá velocidades y diversos diámetros de cañería. Para aceite viscoso, para ácido sulfúrico, para aguas en el caso de enfriamiento o agua caliente en intercambiadores, tenemos esos valores. Acá podemos tener algunos otros fluidos como vapor de agua, gases y vapores, etcétera, etcétera. Con respecto a la determinación de la prueba hidráulica, ¿sí?, que es la prueba que nosotros vamos a hacer luego de la fabricación de la cañería para ver si todo está bien, si todo va a funcionar a las presiones que hemos calculado. Se le hace la prueba hidráulica, que consta de una prueba con presión de agua, normalmente en la cañería, de un valor de 1,5 veces por lo menos la presión de diseño que usamos. 1,5 la presión de diseño nos va a dar el valor de la presión de hidráulica o hidrostática que tenemos que hacer nosotros la prueba para verificar y certificar que la cañería está en perfecto estado. La presión de prueba, también total, podemos calcularla como 1,5, esa presión de diseño, multiplicado por la tensión admisible a la temperatura que se vaya a hacer la prueba, y sobre la tensión admisible a la temperatura de diseño. Esto es un factor, digamos, donde hace intervenir la temperatura, ya que la presión es muy sensible con las variaciones de temperatura. Entonces, se coloca acá las tensiones estas, digamos, para tener en cuenta eso. Entonces, de allí sacamos la presión total de la prueba hidráulica que nosotros necesitamos según nuestro ejemplo. En el caso de que la presión de prueba nos dé por encima de la presión de fluencia a la temperatura de prueba, ¿no es cierto? Entonces sí ahí nos encontramos con un límite que es esa tensión de fluencia para la prueba a esa temperatura. O sea, deberíamos bajar la presión de prueba de tal manera que no sobrepase la tensión de fluencia del material a esa temperatura. La norma también establece que en algunos casos la cañería se puede probar junto con el recipiente a presión. En ese caso, se dice que cuando la presión de prueba de las cañerías que están conectadas al recipiente a presión es la misma o menor que la presión de prueba del recipiente, es la misma o menor que la presión de prueba del recipiente,
la cañería deberá ser probada con recipiente a la presión de prueba de la cañería. Y cuando la presión de prueba de la cañería excede a la del recipiente, ¿sí? Y no podemos aislar a la cañería del recipiente, ambos deben ser probados juntos a la presión de prueba del recipiente. Son algunas, digamos, normativas de la norma ANSI para hacer, en este caso, la prueba hidráulica. El propietario de la instalación, digamos, tiene que prestar su consentimiento a eso, ¿no es cierto?, a la presión de prueba, y no deberá ser menor al 77% de la que corresponde a la cañería, calculada según la ecuación que antecede, la de presión, ¿se acuerdan? Esto para que estén en todo conforme. Bien. Bueno, acá un poco más de la norma ASME, ahí sí. Con respecto al cálculo de espesor de pared, ¿sí? Ustedes ya habíamos visto, la verdad que no me acuerdo si lo vimos con ustedes, pero en tercer año seguramente lo vimos cuando a un anillo delgado lo sometíamos a tracción. ¿Se acuerda que analizamos un anillo que simulaba ser una faja de un recipiente a presión que estaba sometido a una presión interior y en donde aparecían dos tensiones importantes, que era la tensión axial y la tensión radial o tangencial, perdón, la tensión axial y la tensión tangencial. Y la tensión radial la desestimábamos porque considerábamos que recipientes de espesores delgados, que podemos hacer la misma analogía para cañerías de espesor delgado, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las presiones tangenciales o circunferenciales, que eran las mayores tensiones que soportaba ese anillo, ya que, no sé si se acuerdan, la axial era la mitad, ¿sí? Porque dividía a la fórmula por 4 en vez de por 2, ¿se acuerdan? Bien, en este caso, nuestro espesor, ¿sí?, denominado T, vamos a obtener un espesor mínimo, que es un espesor más un valor de sobreespesor por corrosión. En este caso, lo indica la letra C. El espesor que seleccionemos, no puede ser menor, obviamente, que un espesor medio más una tolerancia de fabricación del caño. Todo caño, y acá entra lo de la tolerancia de fabricación que vimos, que cuando tenemos cañerías sin costuras, los espesores a veces no eran tan constantes a lo largo de toda la cañería. Entonces aquí entra lo de la tolerancia de fabricación, que era un 12% del espesor que había que sumarle, digamos, como una tolerancia de fabricación al no tener perfectamente las paredes iguales en todos los espesores. Bueno, acá está la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿sí? D siempre es el diámetro interior del caño, siempre es el interior, que se utiliza para el cálculo del diseño de la presión. O sea, como la presión está en el interior, digamos que afecta directamente al diámetro interior de la cañería. Bien, después tenemos valores de tensión del material, espesores de pared del caño y algunos coeficientes, como en el caso I, un coeficiente que tiene que ver con la temperatura. Entonces acá tenemos una tabla con las distintas temperaturas y los materiales, aceros ferríticos, austeníticos y algunos otros aceros dúctiles. Cast iron es, o iron es fundiciones. Bueno, acá tenemos el cálculo de la presión interna según la norma ANSI B31.1 para distintos valores de T o espesores. Cuando ese valor de T es menor o igual que D sobre 6, o pone un tope también cuando la presión sobre la tensión del misiles y por E
es menor o igual que 0,385, el cálculo del espesor es como lo indica acá esta fórmula. En este caso, en función del diámetro externo, en donde toma en cuenta acá algunos factores en el denominador. Entonces, antes se acuerdan ustedes que el espesor de un recipiente era igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces la tensión admisible del material, ¿sí? En este caso se ha agregado a lo que es la tensión admisible un coeficiente que es la presión por I, que tiene en cuenta, en este caso el valor I, la temperatura. Tenemos que venir acá y ver qué valor de I tenemos que colocar, y P es la presión interna del recipiente, o en este caso de la cañería. En algunos casos usamos un factor de calidad E, ¿sí? Y en este caso también el valor de tensión del material, que ya vamos a ver en las tablas cuáles son esos valores. Pero podemos simplificar un poco esto y no tener tantas tablas que mirar si nosotros a este valor lo cambiamos por la tensión admisible del material. Esta sería la tensión admisible del material, y el valor P por I es un factor, digamos, donde hace intervenir la temperatura. Si consideramos el diámetro interno de la cañería, nuestra fórmula original se va a transformar en esto. C era las tolerancias mecánicas, porque podría haber en algunos casos que tenemos roscas, se utilizan algunos otros tipos de tolerancias, pero bueno, esto lo vamos a ver en otra tabla, que no sé si está acá, pero ya si no se las voy a buscar. Pero bueno, tenemos dos formas de utilizar el cálculo del espesor de la cañería respecto de la presión interna. Y también la ecuación básica, que se acuerdan se llamaba de la membrana, o circunferencial de la membrana, era P por D sobre 2 veces la tensión admisible. De última podemos hacer una aproximación rápida a esto, después podemos hacer algún cálculo más fino con estas otras dos fórmulas. Mucha incidencia el valor de I según la temperatura. Si tomamos, por ejemplo, para aceros comunes, va de 0,4 a 0,7, tampoco es tanta la variación que nos va a introducir ese valor. Por lo tanto, si a priori podemos hacer este valor, nos estaría dando más o menos un indicio del espesor. Bueno, en el caso de paredes gruesas, que ya creo que hablé algo de esto, como en este caso de paredes gruesas, el espesor de la pared sí es importante, no se desprecia, vamos a tener sí una tensión radial que hay que tenerla en cuenta. Para estos casos, que son para grandes presiones, los espesores grandes son, o paredes gruesas son para grandes presiones, se utiliza, por ejemplo, la fórmula de Lame y otra serie de fórmulas de otros también que estudiaron el tema, que tienen en cuenta la variación de la presión y de la tensión dentro del espesor de la pared misma. Entonces, aquí, al tener en cuenta las tensiones en toda la pared y la variación que esa tensión tiene en toda la pared, entran en juego también, por ejemplo, la fatiga que puede sufrir el material. Para ello, se utilizan diversas fórmulas como esta del AME y otras que tienen en cuenta, por ejemplo, la máxima tensión elástica, la máxima tensión de corte que tiene el material, la máxima tensión de deformación plástica que tenga el material. O sea, se toman distintas hipótesis, ¿no es cierto?, y distintos valores máximos para solucionar el problema del espesor en paredes gruesas. Bueno, con respecto a paredes externas, después lo vamos a ver.
cuando veamos recipientes de pared externa, ¿sí? Ahí interviene la norma ASME, vamos a ver los cálculos de espesores para cañerías con presiones externas. Con presiones externas, por ejemplo, podemos tener cañerías que normalmente no son la de transferencias o la de transporte, sino que son, por ejemplo, sí, de transferencias de calor. Supongamos que tengamos en un intercambiador de calor, podemos tener presiones de vapor que comprimen en la cañería, por la cual circula el agua que se está calentando con el vapor que tiene ese intercambiador. Por ejemplo, sería un caso de presiones externas sobre una cañería. Y cañerías que están sometidas a vacío. Ese sería otro ejemplo de cañerías con presiones externas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a dejar ahora la clase. Vamos a terminar hoy. Por hoy, demasiado. Ya me duele la garganta. Le voy a tomar lista de acuerdo a lo que veo ahí. Si no le veo el nombre, bueno, después ustedes, si me falta alguno, me dicen. Regina Nigro. Voy a empezar a tomar lista porque veo que cada vez hay muy poca gente. Más allá, sí, más allá de que hoy es un caso medio especial, pero para las próximas se los adelanto que les voy a empezar a tomar lista. Pilar Aguirre, ¿cómo está? Como Aguirre María Pilar. Sí, profe. Bien. Valfredo Jere. Estoy con Del Prato, profe. Profe, estamos los dos juntos, nosotros tomando la clase Bueno, del Prato Cintia. Del Prato y Valfredo. ¿Dónde está Del Prato? Del Prato. Bien. Carpio. Florencia, bien. Tarquino Andrea. Presente. Rainero Valentina. Presente, profe. ¿Cómo estás, Rainero? Que no te tengo acá, Rainero Valentina. Ah, es que se me superponían los horarios, entonces tuve que llenar el formulario, así que te dan. Bien. Rainero, Andrea, no, Valentina. La agrego acá. Heredia Manzano. Bien, está como Heredia Manzano. Presente. Belén Arisi, Belén. Presente. Jerónimo Borri. Presente. Iván Domínguez. Iván Domínguez está. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gavarini Julio. Presente. Gavarini Julio, presente. Sade Juan. Presente. Sade Juan Pablo. Tosolini Díaz. Presente. ¿Cómo está? Como Díaz y Díaz Tosolini. Bien. Y Anovasi Luciana. Presente. ¿Alguno que no nombre? Profe, Sí. Monji tiene problema de conexión todo el tiempo. Él estuvo conectado hasta hace un rato. Bien. Ajá, bien. Bueno, gracias. De nada. Sí, le escucho. Bueno, ya si Dios quiere, para este fin de semana voy a tener ya lo del aula virtual para poder cargarle todos los apuntes de esto y que lo vayan teniendo, ¿sí? Así que nos vemos, si Dios quiere, la clase que viene. Sí,
Hoy día no. Hoy día no. Hoy día no. ¿Lo va a subir al aula virtual o por autogestión? No, al aula virtual. Le voy a subir el aula virtual, por eso estoy armándola y no terminé todavía. Ya todo lo que hemos dado hasta ahora le voy a poner ahí. Gastón también va a empezar a poner sus cosas ahí. Y así ustedes pueden ir repasando. Y aparte le puedo poner un montón de otros apuntes que no los vamos a ver, pero que al momento por ahí de consulta a ustedes les va a ser de utilidad. ¿Mm? Ah, bueno, gracias, profe. Así que bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos y sí, le escucho. No, Figueroa no. No, Sí, profe, Natalia. ahí me puedo volver a conectar. Ah, bueno, Gracias, Flor. de acuerdo. Profe, yo Sí, también te estoy presente. Chiricotti. Chericote. Sí, No, no te tenía presente. ok, gracias, profe. Bueno, basta porque se van sumando ahora un montón. ¿Qué pasó? El WhatsApp al rojo vivo. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la clase que viene. Cualquier duda, me escribe, no tengo drama. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Perfecto, profe. Muchas hasta luego. gracias. Buenas noches. Chao, Que anden profe. bien. Que anden bien. Suerte todos.